Hola, hola, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a una conferencia más de Casa Boy Adicciones, perdón. Mi nombre es Diego Lucano y el día de hoy tenemos después de un buen rato, una nueva edición de nuestra serie Hablemos de Adicciones. Estoy aquí con mi compañero y amigo Carlos Septién. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches, Diego. Muy bien. Muchísimas gracias. ¿Tú qué tal? Aquí andamos, mira, listos para una nueva conversación, para una nueva eh, diálogo sobre temas que creo que van a ser bien interesantes para las personas que estén en el medio de la adicción, ya sea viviendo una adicción ellos mismos, teniendo un familiar y obviamente nuestro público meta, digamos, los familiares de nuestros residentes en casa. El día de hoy vamos a hablar de dos temas en general y tratando de hilarlos el uno con el otro. El tema de la espiritualidad, que es un tema central por lo menos en el programa de los 12 pasos y para nosotros también ha sido bien, bien importante. Y el matiz del tratamiento residencial, a diferencia de otros tratamientos, otras modalidades de atención a las adicciones. ¿No? Entonces, pues nada, Carlos, bien contento de verte, bien contento de poder compartir contigo este espacio. Si te parece bien, vamos saludando a las personas que andan por acá el día de hoy. Primi, Elizabeth, María del Rocío, Lilian, Alfredo, Alquimia, Ana María, José Luis, Leti, Lolis, Laura, qué gusto verte, Otilio, Lupita, Sandra, Cristina, Blanca, qué gusto tenerles por acá, qué gusto ver nombres conocidos y también personas que se incorporan. Y pues nada, Carlos, reiterarte mucho el gusto que me da de estar aquí contigo el día de hoy. Y pues no sé si te parezca buena idea que empecemos abriendo tema. ¿Cómo ves? Sí, totalmente. Te agradezco, Diego. Igual compartíamos ahorita y en otros momentos, ¿no? La oportunidad de tener estas conversaciones sobre un tema tan importante y que tanto nos apasiona como es la adicción y todo lo que esta conlleva, ¿no? Y a mí me gustaría compartir que regularmente mis pláticas o mis conferencias, incluyendo la última que me tocó dar hace 14 días, normalmente son mucho enfocado hacia la familia, hacia los tratamientos, ¿no? Hacia las recomendaciones de posttratamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Y hace mucho énfasis en todos estos componentes que involucran los procesos de rehabilitación, ¿no? Al menos con nosotros acá en Casa Body. Y bueno, en esta ocasión, como tema central, justo como lo mencionas, la espiritualidad, ¿no? Y que en muchos de los temas que mencionamos, donde están enfocados hacia la familia, que obviamente también, pues, seguramente todas estas necesidades o todos estos puntos que vamos a ir mencionando a lo largo de la plática, pues se van a ir identificando. Pero la importancia de estas necesidades del paciente, ¿no? De enfocarnos principalmente en lo que es el tratamiento, el paciente, las condiciones de ingreso, las características de la persona, las características o las necesidades principalmente, ¿no? Y bueno, para comenzar, Diego, a mí me gustaría, si es posible, que platicábamos ahorita, ¿no? Estos diferentes criterios o esta diferencia que existe entre cuando alguien tiene una enfermedad como es la adicción, cuando alguien tiene un problema de adicción, y poder diferenciar, perdón, entre un tratamiento ambulatorio, un tratamiento externo, y lo que es un tratamiento residencial, ¿verdad? Se dice por ahí, se sabe también que no todos los pacientes son candidatos a tomar una residencia, ¿no? A internarse durante un periodo de tiempo. Sin embargo, pues nosotros quienes hemos tenido la oportunidad de tratar pues en estos dos aspectos o estos dos diferentes modelos, pues reconocemos los beneficios que existen en una y otra, ¿no? Entonces, me gustaría que nos compartieras, pues, a tu criterio,
como tú lo ves y lo que tú sabes, ¿cuál es la diferencia entre un tratamiento y el otro, si eres tan amable? Sí, muchas gracias, Carlos. Creo que me parece interesante que lo menciones porque hay muchos criterios y depende casi a quién le preguntemos, habrá uno u otro, y uno de ellos tiene que ver con la gravedad de la situación. Entonces, a mí me gustaría ir partiendo del punto de vista de qué entendemos por una situación grave, ¿no? Claro. Y creo que eso ya nos va a dejar en un terreno de conversación bien interesante, ¿no? Porque tenemos personas que tienen uso problemático de sustancias, gente que semanalmente puede emborracharse, se cura la cruda el dominguito y el lunes pues se presenta a trabajar sin problema y decimos, bueno, ¿será la necesidad o no de esta persona de tener un tratamiento residencial? ¿No? Entonces, lo que por lo menos en mi punto de vista y en mi experiencia es que las posibilidades de la persona para regularse en su contexto se van desmoronando, ¿no? O sea, esto de poder estar bien conmigo en mi casa, en mi trabajo, en mi pareja, con los amigos, e incluso en la propia ciudad, que creo que para nosotros que nos venimos incorporando ya casi 5 años acá, ha sido un tema, ¿no? El tema de la Ciudad de México como un factor de riesgo importante por cómo circula las sustancias y los formatos de consumo, ¿no? Entonces, es esto, para mí es una persona que ha perdido esta capacidad de regulación de sí mismo y lo demás se está yendo hacia abajo, ¿no? Y no solamente que se nos vaya desmoronando el contexto, sino que ese contexto está siendo parte del circuito de la adicción. Es decir, ya cuando estoy en un terreno donde mi consumo involucra a otros y otros tendrán que resolverme, otros tendrán que esperarme, otros tendrán que tolerarme, otros tendrán que cargar. Cuando yo ya no puedo lidiar con mi propia situación y alguien más tendrá que hacerse cargo, ¿no? Ya sea yo faltando al trabajo y que alguien más me cubra, ya siendo yo chocando y que alguien más salga herido por ese choque o que alguien más tenga que pagar los costos de esto, ¿no? Entonces, en general, creo que podríamos estar hablando de consecuencias, que es un indicador como muy popular, ¿no? Como decir, bueno, ¿cuál es la gravedad de las consecuencias que estas personas van tomando? Pero hay un caso que es uno de los últimos pacientes que tenemos en casa que va rompiendo estos criterios y él decía, pues yo no he chocado, ¿no? Yo no he violentado, yo bebo a solas, yo me quedo aquí en mi casa, yo cuido a mis perros, no hay ningún problema y creo que ahí es donde entra este criterio de el desmoronamiento de nuestro contexto, pues es una persona que vive en desolación, es una persona que su estilo de vida está siendo desesperanzado, está siendo implosivo, no está teniendo la calidad de vida que podría estar teniendo, ¿no? Entonces, ahí es donde se puede prender un foco y si te das cuenta, pues no está como esta gran consecuencia, ¿no? Es más bien un estilo de vida, ¿no? Donde el contexto está desmoronado para donde lo veamos, ¿no? Y está desmoronado por motivos bien interesantes. Este paciente concretamente hace como que no pasa nada, sus familiares hacen como que no ven, ¿no? Entonces parece que no hay un problema, ¿no? Entonces lo que verdaderamente va estallando ahí es otra cosa, ¿no? E insisto, a mí todo se ha convertido, insisto, en el circuito de la enfermedad, ¿no? Todo es para el silencio, la negación, la minimización, ¿no? Y todos esos, por lo menos en ese caso, no estoy hablando de todos los casos, pero en ese caso fue un motivo para que esta persona solicitara un tratamiento residencial, ¿no? Obviamente lo que vengo mencionando, pues también, insisto, son las consecuencias, muchas otras cosas, pero creo que para mí ya se hizo un estilo de vida alrededor de la persona que con o sin consecuencias muy aparatosas, hay un dolor evidente y hay una forma de adaptarse a la vida que no está siendo benéfica para la persona, ¿no? Entonces, eso es lo que yo pensaría. No sé si se me está pasando algo o tú tengas también criterios que en tu experiencia hayan servido, pero por lo menos en lo que yo he visto y cómo yo lo percibo, es como podría responder a la pregunta. Sí, justo, y esto que mencionas, ¿no? La palabra aislamiento como una señal, ¿no? de riesgo, que si bien la persona no tiene consecuencias tan
tangibles o tan impactantes, ¿no? No tangibles, sino impactantes como la pérdida de un coche, un empleo, un divorcio, golpes, violencia, pero el aislamiento, el beber a solas, ¿no? Y el no tener o carecer de un sistema de apoyo o de una estructura, pues son algunos de los criterios por los cuales nosotros recomendamos tomar un tratamiento residencial, ¿no? Y te lo comentábamos hace rato. Regularmente cuando la gente me llama, hay momentos en los que me hablan pacientes, ¿no? O personas interesadas en tomar un tratamiento y bueno, me dicen, oye, a mí me gustaría tener un ambulatorio, no internarme porque, bueno, no quiero estar internado, quiero hacer cosas acá afuera. Y en el momento de la entrevista, pues obviamente consideramos todos estos criterios, ¿no? Que exista cierta estructura, que tenga algunas responsabilidades que no ha perdido y que sean de importancia, que aún sostenga o mantenga a la familia en un buen estado. Y bueno, algunos otros de los criterios que consideramos para poder decir si esta persona, y no necesariamente los vamos palomeando, sino ya una vez que tenemos pues una entrevista más elaborada, podemos determinar a lo mejor el paciente no es candidato o bueno, no cumple con todos los criterios, pero sí hay un criterio que va a determinar que es si el paciente se va a beneficiar más de un tratamiento residencial, ¿no? Y muchas veces me llaman y me dicen, oye, ¿qué tipo de trastornos tratan y qué tipo de atención tienen? Y no sé, esta persona con estas características. Entonces, cuando hay tal vez un consumo, como mencionas, ¿no? Problemático, que tal vez no es una etapa temprana, que es más preventivo, pero no requiere un tratamiento de internamiento, pero la persona no tiene estructura, no está estudiando, no está trabajando, no tiene familia, no tiene pareja, no tiene hijos, vive en aislamiento o no hay un sistema que esté ahí para apoyarla, una red de apoyo, pues entonces es cuando nosotros valoramos si la persona, independientemente de si el tratamiento residencial es lo que atiende su necesidad primaria, o sea, se puede beneficiar de mayor forma, ¿no? Y lo platicábamos hace rato, o sea, estar contenido con una comunidad, ¿no? En una atención constante durante 24 horas, pues obviamente esto aumenta muchísimo la forma, el tipo de atención y seguramente la probabilidad, como lo hemos mencionado anteriormente, pues de éxito, ¿no? Porque pues no es lo mismo tener ciertas sesiones al día que estar en un tratamiento intensivo donde, bueno, hay oportunidades para conocerse y para crecer a cada minuto de su estancia, ¿no? Y bueno, creo que eso es bien importante para poder diferenciar entre justo lo que mencionas, un tratamiento, a las características de un tratamiento tal vez ambulatorio, uno residencial y los beneficios que puede obtener la persona, ¿no? Entonces, pero bueno, ya entrando como o diferenciando estas dos formas, ¿no? De abordaje en el tema de las adicciones y mencionando la importancia de la espiritualidad, me gustaría que nos compartieras, Diego, desde tu experiencia, ¿no? Y desde tu punto de vista, el impacto que tiene o ya en un tratamiento residencial, si la persona tomó la decisión o así se considera a lo mejor, cuáles son los beneficios o la influencia o el impacto positivo de los que se puede beneficiar un residente que decide internarse. Sí, yo creo que, bueno, por principio de cuentas, para quien no tenga esta consideración que es común, ¿no? Que se traslape la espiritualidad con el tema de las religiones, ¿no? Como algo que no sé si me estoy dando a entender, como que se nos traslapa un poquito la idea de que religión y espiritualidad es lo mismo. Y creo que, por lo menos en el contexto de los 12 pasos, la espiritualidad tiene un rol de más bien de sentido, de dirección, ¿no? Y una de las críticas que se ha hecho últimamente al diagnóstico de trastorno por abuso de sustancias es que no podemos embarrar con una brocha gorda y decir todas las personas que viven con este trastorno son iguales, no es un grupo bien homogéneo, parejito y todo funciona para todos, ¿no? Y creo que el tema de la espiritualidad tiene este gran componente en el programa de los 12 pasos, que es
que la persona conciba por sí misma algo más grande que ella, ¿no? Entonces, ¿por qué esta necesidad? Bueno, porque cuando una persona llega a este límite, y que esta palabra va a sonar muchas veces en el tratamiento de adicciones, límite en el sentido de la persona consume sin límite, ¿no? Entra un proceso residencial y empiezan estos bordes, ¿no? Estas barditas, ¿no? De esto ya no se puede y esto ya no va a ocurrir. Se neutralizan unas inercias que vienen de fuera. No sé si me estoy explicando. Es decir, cuando una persona llega, dime, no sé si me vas a decir Sí, algo. justo, o sea, que nos pudieras platicar un poco sobre el tema de la espiritualidad, pero principalmente las condiciones, con base en tu experiencia, las condiciones en las que ingresan los pacientes que toman esta difícil decisión de, bueno, me voy a internar, porque tal vez para los profesionales de la salud o nosotros que tenemos pues tiempo dedicándonos a esto, de repente es muy sencillo ver que una persona ingresa, cruza esa puerta, se hace el protocolo de ingreso, etcétera, etcétera, las valoraciones, las evaluaciones, pero siempre hemos dejado en claro, ¿no? Las condiciones en las que cruza la persona esa puerta. Entonces, nosotros es como, bueno, llegó un paciente, pero al final, pues, entendemos todas estas características y todas estas necesidades con las que la persona, o sea, este morralito, ¿no? De asuntos con los que la persona cruza y por eso es importantísimo ser empático, ¿no? Cálido, atento, porque la persona, pues independientemente de la resistencia, justo ingresa en cierta condición, que me gustaría, ¿cuál es esta condición que tú has identificado, ¿no? Invariablemente de malestar, ¿no? Ya sea malestar porque me estoy dando cuenta de la situación, malestar porque no estoy reconociendo la dimensión de la situación, malestar porque alguien tomó una decisión que yo no tomé, o malestar porque yo tuve que tomar esta decisión. Entonces, la llegada de repente va a ser dura de muchas maneras, ¿no? Y en lo que la forma en la que se nombra en el programa es la bancarrota espiritual, pues, ¿no? Y de nuevo, esta pérdida y desconexión del sentido, ¿no? Incluso las personas, pues de repente, esta persona que te decía ahorita, pues ya no bebía para sentirse bien, ya no bebía para olvidar, ya bebía para desconectarse de la realidad, pues, ¿no? Entonces, imagínate tú ese escenario, ¿no? Una persona que ya no quiere estar aquí y que en algunos círculos le llaman a esto conducta parasuicida, ¿no? Una conducta que es muy similar al intento de quitarse la vida, porque ya estamos en un terreno donde ya no podemos, ya no encontramos la puerta, pues, ¿no? Entonces, el ejemplo del iceberg que mencionamos algunas veces, de que el consumo, digamos, es la punta de ese iceberg, y ahí está este morralito que mencionas abajo, es algo con lo que la persona batalla muchísimo, porque de nuevo, o el morralito está muy pesado, o ni siquiera logro nombrarlo, o ni siquiera sé qué trae adentro, o si sé qué trae, no sé cómo digerirlo, ¿no? Entonces, por eso hablo mucho de la heterogeneidad, pues, ¿no? Cada caso va a ser diferente, pero en lo que yo sí puedo ver es que hay una pérdida importantísima de varias cosas, ¿no? Entonces, el límite que va encontrando la persona por principio de cuentas es: no vas a seguir consumiendo. Y eso en sí mismo ya es un dolor de varias maneras, ¿no? El síndrome de supresión, la misma idea de no consumir, insisto, los mecanismos de defensa de la enfermedad, pues, ¿de qué me estás hablando? Si yo estaba trabajando, decía un compañero que fuimos hace poquito por él, ¿no? Y que estaba profundamente intoxicado con benzodiazepinas, y él decía, no, es que yo estoy chambeando, no sé qué están haciendo acá, ¿no? Entonces, una persona cuando entra a residencia pierde cosas en el momento en el que entra, ¿no? El celular, la libertad, la rutina, la pareja, la identidad, hasta la ropa, dicen, ¿no? Entonces, decimos, ¿qué nos queda ante todo esto? Y ahí es donde entra el lugar de la espiritualidad, ¿no? Yo agregaría que no solamente se pierde, ¿no? Como la vida como la conocemos, sino que también se pierde una rutina, una dinámica que está alimentando la adicción. No sé si me estoy explicando. Es decir, que el hecho de que yo esté a solas en un cuarto, consumiendo, desolado, ¿no? Va a ser diferente que al día siguiente esté en una sesión de reflexión espiritual a las 7:30 de la mañana con un grupo de personas, ¿no? Entonces, eso creo que es importante. O sea, en esta se habla mucho de los duelos, ¿no? Quienes hablan del duelo dicen, imagina que tienes un ascenso
¿no? Que te ascendieron de puesto y pues se supone que es una buena noticia, ¿no? Que te gusta estar en este nuevo puesto porque va a haber nuevas situaciones, pero al mismo tiempo pues vas a perder a tus amiguitos con los que andabas en el viejo puesto, pues, ¿no? Entonces, entrar a tratamiento es más o menos así. Por una parte, tenemos un residente que está muy preocupado por la salud de su familiar. Y a mí me decía, estoy cansadísimo de esta situación, no puedo más. He sido la persona que ha venido acompañando a mi familiar por años, ¿no? Y yo le decía, ¿y qué quieres hacer? Pues ir a acompañarlo, ¿no? Entonces, en esta dificultad para reconocer que él tiene clarísimo que él lo está enfermando, pero no logra dejar de hacerlo, ¿no? Entonces, el ingreso a la casa supuso que la persona tuviera que confiar en otra cosa, ¿no? Es decir, él no va a ser el cuidador primario de su familiar. Algo más tendrá que hacer el familiar, alguien más se tendrá que encargar, y eso es bien difícil para la persona, ¿no? Entonces, ahí es donde necesitamos recursos, digamos, de artillería pesada, ¿no? Porque si no, la cosa se va a convertir en solo pérdida. Entonces, la espiritualidad no va a ser una cosa accesoria, sino una necesidad fundacional de la persona para que viva el proceso, ¿no? Entonces, creo que ahí podemos ir, no sé si contesto tu pregunta, Carlos, pero creo que ahí podemos ir desdoblando un poquito, por lo menos en tu experiencia, qué ha sido esa espiritualidad, ¿no? Hemos hablado de bancarrota espiritual, de despertar espiritual, como conceptos ahí que circundan a la adicción, pero creo que tal vez tú podrías darnos un par de ejemplos en cuanto a ello, ¿no? Como qué va representando responder desde un sitio espiritual en un momento como este. Claro, sí, no, justo, y creo que más bien reforzando esto que mencionas es verlo de esta forma, ¿no? Cuando entra la persona y vive todas estas pérdidas propias del ingreso a un tratamiento residencial, es decir, me quitas esto, me quitas otro, me quitas la sustancia, me quitas mi familia, me quitas mi teléfono, me quitas la ropa, me quitas mi libertad, algunos dicen, me quitas mi voluntad, y una serie de pérdidas, ¿no? Que ellos identifican. Entonces, la espiritualidad viene a ser esta herramienta, ¿no? De decir, bueno, sí, te quedaste sin todo esto, pero tienes esto, ¿no? Este es el regalo, ¿no? Esta es la principal herramienta que vas a utilizar para hacerle frente a este proceso de duelo que estás, en el que incluyen, ¿no? Se incluyen muchos duelos, ¿no? Porque al final, pues, lo hemos mencionado anteriormente, ¿no? El solo hecho de saber que no va a volver a consumir, aunque sea por un periodo corto, ¿no? Lo que dura el tratamiento, pues ya es una de las situaciones más dolorosas que puede vivir una persona, ¿no? Aquellas que han consumido durante tanto tiempo, pensar que no van a consumir en un día, una hora, una semana, ¿no? Para algunos eso es realmente impensable, ¿no? Entonces, imagínate alguien para alguien que esto es impensable y de repente está ante esta situación, pues se queda completamente en crisis, ¿no? Y sabemos que los primeros días, y algunos se extienden un poco más, pero son días muy importantes, son críticos en todos los ingresos a cualquier tratamiento residencial. Y lo hablábamos hace rato, independientemente de la forma en la que la persona ingrese, ¿no? Puede ingresar una persona que lleva a su familia a través de límites, ¿no? Puede ingresar una persona que va a través de límites judiciales, ¿no? Obligado por la ley a cumplir con cierto tiempo de abstinencia y un procedimiento judicial. Puede ir un esposo por límites de la esposa o por límites del jefe, ¿no? Que hemos tenido empleados donde pues van y donde el objetivo o las metas son, pues bueno, voy a dejar de beber el tiempo que esté aquí. Y digo, es un tiempo muy corto, ¿no? Pero bueno, eso es un poquito más adelante, ¿no? Entonces, ante esta situación, pues la herramienta de la espiritualidad, pues es de lo que es el recurso, ¿no? Más importante que nosotros podemos otorgar, o más allá de nosotros otorgar, que el paciente tiene y que buscamos que él identifique y haga uso de él para seguir pues avanzando en su tratamiento. Entonces, mencionaba ahorita, sin importar la forma en la que ingresan, la crisis o el duelo, pues es prácticamente el mismo, ¿no? Porque así llega una persona totalmente convencida, no, yo vine por mí, yo toqué, yo pagué, yo hablé, aquí estoy,
yo pedí todos los permisos, hice todo lo que necesito, yo vengo con toda la disposición de hacer los cambios necesarios porque esta es la buena, porque, ¿sabes? Con esta apertura y a los 2-3 días decir, ábranme la puerta porque ya me quiero ir, ¿verdad? Ya saben que esto no era lo que yo creía, esto no era como yo pensaba, se me olvidó mandar un correo, se me olvidó, no sé, bajar el pollo del congelador, hablarle a mi prima, y una serie de justificaciones o lo que nosotros conocemos como formas de autoengaño que empiezan a surgir, ¿no? Y entonces es donde verdaderamente empieza el tratamiento residencial, porque empiezan a encenderse todos los foquitos del tablero, como lo hemos explicado anteriormente, porque al final, pues es una enfermedad mental como esta, que también de índole espiritual, pues busca, ¿no? De defenderse para no ser retirada por ningún motivo, porque pues lo que encontramos cuando retiramos el consumo, pues es mucho dolor y es de lo que la persona ha venido corriendo, ¿no? Entonces, mencionabas ahorita estas, te decía, sin importar la forma en la que la persona ingresó, el común denominador que existe en todos los pacientes, porque algunos pueden ser de otro país, de otro color, de otro sabor, de otra edad, pero el común denominador pues es esa gran necesidad espiritual que identificamos en absolutamente todos y cada uno de los pacientes que ingresan por esa puerta, ¿no? Algunos pacientes probablemente requieran un tratamiento o un protocolo farmacológico, algunos pacientes requieran un protocolo de desintoxicación, algunos otros requieran atención de diferente tipo, nutricional, física, de fisioterapia, pero lo que de cajón todos necesitan, sí o sí, independientemente de la institución, pues es esta atención espiritual, ¿no? Que es, pues ahora sí que básica e indispensable en un tratamiento residencial. Sí, totalmente. Y creo que el tema del malestar psicológico es algo que tenemos que voltear a ver porque esa es la fuente, digamos, o bueno, el nombre, digamos, general de todo esto. Y tú mencionabas ahorita a qué tipo de paciente recibimos y nosotros hemos recibido diferentes personas con diferentes grados de afectación de cualquier forma, pero como bien dices, el factor común es este malestar psicológico, ¿no? Entonces, y ante eso tendremos recursos que son limitados, ¿no? La modificación de la conducta, por ejemplo, que la persona pare de consumir, la psicoterapia, el tratamiento farmacológico, pero hay un nivel distinto, pues hay una cosa ahí como previa a todo esto y la respuesta al por qué uno consume, pues no es tanto de me quiero hacer daño, quiero conseguir malas consecuencias, pero entre más profundo sea el sufrimiento que sostiene la adicción, pues menos suficiente van a ser estas herramientas que mencionaba ahorita, ¿no? Entonces, hay preguntas que se nos plantea y que yo lo he visto, ¿no? Como ya a nivel muy cercano con los compañeros de, pues, ¿para qué sigo viviendo, no? No, si ya tuve esta pérdida, si ya me cortó mi pareja, si ya tuve esta muerte incluso, ¿para qué? ¿Para qué seguiría yo en la vida? Pues, ¿no? Lo mismo con la culpa, ¿no? ¿Cómo puedo, si ya hice todo esto? Yo he lidiado con muchas personas y con experiencias de ese estilo, ¿no? Como esto que hice ya es imperdonable, es irredimible, ¿no? O sea, como ¿cuál es el chiste de todo eso? Está bien, no, me tomo el medicamento, pues hago lo que me dicen que haga, me siento donde me dicen que me siente, pero ¿cómo voy a aceptar esto que nunca va a cambiar, ¿no? O sea, yo veo mucho ese malestar psicológico, pues, ¿no? De no, lo mencionaba en alguna reunión de familias, ¿no? De mi comida favorita me sabe a cenizas, pues, ¿cómo entramos a ese toro, pues, ¿no? Más allá del tema del síntoma, pues, más allá del consumo, ¿no? Más allá de las consecuencias del consumo, ¿cómo le entramos a este toro, ¿no? Y creo que ahí es donde está este recurso clínico bien subestimado, que es la espiritualidad, ¿no? Como esta soltura, esta posibilidad, y que sí, al principio, la primera semana, en el primer mes, yo dudo mucho que una persona vea la posibilidad en el vacío, ¿no? O sea, decir, escribiste una historia de tu vida, ¿no? Y esa historia, se nos perdió, se quemó, se la llevó a la basura por accidente. Aquí tienes la página en blanco.
Entonces, la página en blanco para una persona puede ser una cosa dolorosísima, ¿no? De cómo que en blanco, ¿no? Si yo ya venía construyendo todo esto, ¿no? Y que creo que cuando lo dejamos en blanco, pues no solamente lo dejamos en blanco del celular, no, lo dejamos también en blanco del dolor que la persona viene viviendo, es decir, abrir la posibilidad a que la persona experimente algo más que dolor, ¿no? Y creo que eso es una cosa que para muchas personas es inconcebible, ¿no? Personas que estamos bien habituadas a sufrir, ¿no? A este malestar crónico, a estas expectativas que nunca terminan de cumplirse, esta hambre que no logra encontrar su alimento y que ahí sí está canijo, pues, ¿no? Entonces, creo que para ir como conjugando los dos temas del día de hoy, espiritualidad y tratamiento residencial, es justo esto, esta desolación, esta desesperanza que yo tengo, algo tendrá que contenerla. En algún lugar tendré que depositarla, ¿no? Entonces, muchas personas pueden depositar esto en una sesión de psicoterapia una vez a la semana. Y a muchas personas les servirá y a muchas personas con el tratamiento farmacológico que el psiquiatra recete, estaremos más que suficiente. Pero con lo que nosotros lidiamos es con un vacío mucho más profundo que no se va a quitar con una sesión a la semana. No estoy hablando de que la persona tenga que generar dependencia al tratamiento, sino que algo tendrá que iniciar o echar a andar una nueva forma de vivir, dicen los alcohólicos, ¿no? Entonces, eso requerirá de una confianza, ¿no? De una derrota, ¿no? Que ya es uno de los principios, también tratando de ser un poquito más específicos, uno de los principios más importantes, ¿no? Admitir que no puedo, no solamente decir bebí mucho, ¿no? Consumo mucho, no puedo con esto. Cada que yo estoy en contacto con esta conducta, ya sea la conducta de consumo de sustancias, conductas de trastorno de la conducta alimentaria, conductas obsesivas, lo que tú quieras, ¿no? Que tenga que ver con el bienestar psicológico, llega un punto donde uno dice, no puedo con esto, necesito ayuda. La dimensión de la ayuda no solamente es que yo esté en un lugar donde no haya drogas, o un lugar donde yo pare de consumir, es un lugar donde yo tengo que reconstruir o reelaborar lo que ha venido siendo mi vida hasta el día de hoy. Y ahí pues ya está todo lo que hemos hablado en estos espacios, ¿no? Está el contexto en el que vengo. Yo iniciaba hablando de que lo que se desmorona son muchas cosas y entre esas cosas que se desmoronan está la familia, ¿no? O sea, este contexto que puede ser opresivo, negligente, sobreprotector, ya hemos hablado también de eso, que no me deja, pues, no por donde lo vea. Y lo mismo, el contexto incluso más amplio, ¿no? Vivir en un país como el nuestro, yo veo análisis y análisis de la adicción y de lo que funciona en Canadá y lo que funciona en Europa y lo que pasa con las drogas y la reducción de daños en Estados Unidos, pero un país como el nuestro, híjole, o sea, sí que es una cosa bien ruda, pues, ¿no? Y creo que en esta neutralización de inercias, creo que una persona en un tratamiento como el que nosotros ofrecemos, también se puede olvidar un tantito que está en un contexto tan opresivo, tan violento, tan rudo como el mexicano, pues, ¿no? Entonces, ahí creo que no sé, trato de llegar, digamos, al punto de la conferencia, tratando de decir que para entrar a este tipo de procesos, muy probablemente necesitemos un contexto como el de la comunidad terapéutica y una herramienta tan poderosa como puede ser la espiritualidad. No sé si hago sentido, Carlos, pero creo que por ahí trato de unir las dos ideas. Sí, totalmente, justo así como lo mencionas. Y a mí me gustaría que, digo, igual nada más para que me y nos quedara más claros tu concepto de espiritualidad, ¿no? Hablaste del contexto y pues me gustaría agregar estos, que lo mencionaste también, ¿no? Uno de los obstáculos con los que nos encontramos regularmente, pues es esta confusión entre religión, ¿no? Y espiritualidad, que es muy común, ¿no? Tanto en pacientes como en familiares, y es algo que constantemente se menciona, ¿no? Independientemente de las necesidades que nosotros identificamos en la persona, ¿no? Porque eso es todo lo que nosotros vemos y entendemos. Sin embargo, pues esta complejidad y además estos obstáculos que existen como, pues no, a mí eso no me funciona y no me ha funcionado y eso no es algo que yo necesite, pues, ¿no? Yo lo que necesito es parar de consumir y que mi esposa me perdone y que mi jefe me devuelva mi trabajo, ¿no? Entonces, pero bueno, esa es parte de la labor que se hace,
porque justo como lo mencionabas, pero bueno, me gustaría escuchar este concepto de espiritualidad, ¿no? Tal cual, así lo que tú reconoces e identificas y que nos puedas compartir como espiritualidad. Para mí la espiritualidad, y esto es a título bien personal, es un espacio, Carlos, es un espacio donde yo puedo colocar cosas que no he colocado antes o que me rebasan a mí como persona. Por ejemplo, el principio espiritual de la honestidad, ¿no? Decir la verdad, esta que me implica, pues, esta que me duele, esta que es inconveniente, necesito un espacio para ella, ¿no? Y a veces donde andamos no se puede hacer eso, ¿no? La buena voluntad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esta disposición, esta apertura, insisto, a hacer cosas que a lo mejor no hacen sentido, ¿no? A hacer no sé, como la posibilidad de sostener esperanza incluso cuando no hay motivo para tener esperanza, pues, que esa es la bancarrota en la que las personas llegan, ¿no? O sea, no sé si me estoy dando a entender, pues, o sea, esta dificultad que tenemos para concebir otra cosa, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un poder superior que nos devuelva el sano juicio, estamos hablando justamente de algo que no somos nosotros, y es un espacio donde yo le voy a poner, ¿no? Lo que sea que dé un sentido diferente a la vida, ¿no? Y por eso es tan importante que cada quien lo vaya construyendo. Entonces yo podría decir de manera muy general, la espiritualidad va a ser este espacio. Cada persona va a decir, bueno, ¿qué le voy a meter yo a este espacio? No sé si me estoy dando a entender, pues, ¿no? La espiritualidad es una cosa, dicen los alcohólicos, sencilla, ¿no? Esta complejidad de la que venimos habitando se convierte en algo sencillo, no fácil, no inmediato, ¿no? Sino algo que se vuelve sencillo, ¿no? Por ejemplo, el soltar, ¿no? La espiritualidad nos obliga, ¿no? A ponernos en otra posición y creo que esto también es importante tenerlo en cuenta, pues, ¿no? Te decía yo hace ratito, la adicción se ve como una cosa muy egocéntrica, muy egoísta, muy narcisista, ¿no? La espiritualidad va a ser lo contrario, ¿no? Aceptar que no sabemos, aceptar que no podemos, aceptar que necesitamos ayuda, aceptar que merecemos incluso amor, ¿no? Aceptar comunidad, por ejemplo, es darle espacio a esto. Yo me vengo sintiendo como una persona poco merecedora de una vida diferente. La espiritualidad me va a ese espacio, pues me va a dar chance de decir, pues bueno, a lo mejor he hecho cosas reprobables, he hecho cosas que me generan culpa, vergüenza, pero este poder me da el chance de decir, bueno, pues recíbelo, ¿no? Aceptar la incertidumbre, ¿no? O sea, estas cosas que cuestan mucho aceptar, ¿no? El poder darme cuenta que yo no soy omnipotente, que no tengo todas las respuestas, ¿no? Todo esto, ¿no? Entonces, no sé si estoy siendo muy verborreico, Carlos, pero creo que se trata mucho del chance, pues, de la posibilidad, ¿no? Entonces, para una persona que no confía, que no cree, esta herramienta es radical, pues, ¿no? Es radical y el tema, la gran evidencia es el testimonio de muchas personas que han pasado, digamos, por ese proceso, pues ya no es un tema de evidencia, ¿no? Muéstrame la garantía de en qué momento se va a dar este cambio, ¿no? Es más bien, son cosas que ocurren de forma bien interesante, ¿no? Esto como, por ejemplo, de las respuestas llegan después, ¿no? Lo mejor está por venir y uno dice, puta, si yo estoy aquí esperando en qué momento me dan mi salida, en qué momento me dan mi celular. Entonces la espiritualidad es esto de no puedes controlar eso. Aunque te preocupes, aunque te angusties, aunque estés ahí desbaratado, no puedes. No lo vas a lograr. Por más que te enojes, por más que te resistas, no puedes con la situación. Entonces la espiritualidad es este momento como de, bueno, ya soltamos, pues, ¿no? Ya dejamos, ya pusimos ahí lo que teníamos que poner. Ya le pusimos nombre a la cosa, ¿no? Ya le pusimos sentimiento al dolor, le pusimos la tripa a la palabra, qué sé yo, ¿no? Entonces, en general, creo que por ahí va la personal, la mía, ¿no? La definición de espiritualidad. No sé si coincide más o menos con lo que tú has vivido, Carlos, con lo que tú has experimentado. Justo, es que escuchando tu definición y lo que nos compartes, para mí, y hablando de la simplicidad o la sencillez, la espiritualidad se resume al hecho de la práctica de los principios.
y yo así se lo comparto a los residentes, ¿no? Para mí la espiritualidad no es otra cosa más que practicar principios. Y puede ser muy simplista, pero si lo revisamos y escuchando cada uno de los ejemplos que dabas en la desesperanza, pues era practicar la esperanza. En el egoísmo, pues practicar la generosidad. En la soberbia, practicar la humildad. En la impaciencia, practicar la paciencia. Entonces, regularmente esta confusión que mencionaba ahorita sobre la religión y sobre la espiritualidad y sobre en quién me tengo que convertir o qué es lo que esperan en este centro de tratamiento que yo me convierta para poder decir que soy un ser espiritual o que vivo en espiritualidad o que ya tuve un despertar espiritual, ¿no? Entonces, pues yo hablaba de que a pesar de que, como lo mencionaste ahorita, ¿no? Es muy simple o es muy sencillo, pero no es para nada fácil en lo absoluto, porque dice uno, bueno, pues si yo quiero ser un ser espiritual, pues soy honesto, ¿verdad? Donde había honestidad, hoy hay honestidad, deshonestidad, perdón, hoy hay honestidad. Donde había desconfianza, hoy hay confianza. Y es complicadísimo dar el salto de uno al otro, al menos en los tratamientos residenciales y con pues todos los demás componentes o elementos o características de los residentes, ¿no? O sea, no es tan fácil como pues ser honesto, ¿verdad? Y es algo que nosotros constantemente se lo solicitamos, ¿no? Es como los principios básicos, ¿verdad? Ser honesto para poder avanzar, para que te conozcas, para que te conozcamos, para que nos conozcas, para etcétera, etcétera, etcétera. Y a pesar de parecer algo muy simple, es, o sea, contra viento y marea, aferrados a estas viejas creencias, a estas viejas formas que les habían venido funcionando durante, aparentemente, ¿no? Supuestamente, que le venían funcionando durante cierto tiempo, pero que al llegar aquí, pues se le menciona, ¿no? Hay que hacer pues una serie de cambios y parte de estos procesos de duelo, pues es ir soltando o abandonando, ¿no? Todos estos comportamientos. Entonces, para mí es eso, la espiritualidad, ¿no? Si quiero ser un ser espiritual, es necesario que practique los principios espirituales, ¿no? El del amor, el de la fe, el de la esperanza, el de la calidez, el de la empatía, lo mencionábamos cuando la persona cruza esa puerta, el de la ternura, el de la responsabilidad, inclusive el de la puntualidad, ¿sabes? El del compromiso, o sea, todos estos... todas estas acciones, Diego, que me llevan a trascender, a desarrollarme como persona, a crecer de manera de adentro hacia afuera, para mí es lo que es la espiritualidad, ¿no? Y porque te digo, los pacientes dicen, bueno, pues entonces cuando salga de aquí ya voy a salir en túnica, o voy a salir levitando, o voy a poder atravesar la presa de San Miguel de Allende sin hundirme, ¿no? Toda esta confusión de lo que se cree que es, o de lo que se cree que se espera de una persona que tiene un despertar espiritual. Y a veces pues es tan simple y tan sencillo, ¿no? Como la vida misma, pues es practicar los principios. Incluso en el programa de Alcohólicos Anónimos, en el paso 12 lo menciona, ¿no? Dice, después de haber obtenido un despertar espiritual como resultado del trabajo de estos pasos, ¿no? Practicamos estos principios en todos los aspectos de nuestra vida. Es eso, ¿no? Y obviamente pues pasamos el mensaje, pero es eso. Cuando yo me caí el 20 espiritual, ¿no? Cuando yo me doy cuenta espiritualmente de mi necesidad y entiendo, ¿no? Logro conectar con mi interior y con eso que es más grande que yo y por ende me lleva a hacer una serie de cambios y en mis prácticas. Cuando yo comprendo todo eso, pues de lo que se trata el programa es de seguir aplicándolo en todos los aspectos. No se trata de que sea el más pulcro, el más puro, el más blanco, ¿no? El que nunca se equivoca, el que no dice groserías, el que no comete errores, el perfecto. Es algo muy distinto a eso, ¿no? Practicar la espiritualidad es equivocarse y reconocerlo. Practicar la espiritualidad es fallar y no justificar. Practicar la responsabilidad es asumir con responsabilidad, ¿no? Las consecuencias de los actos. Es eso, ¿no? Entonces yo le digo a los residentes, pues no te vas a hacer perfecto, ¿verdad? Ni tampoco se trata de que no te equivoques. Se trata de que lo que hacías antes cuando te equivocabas es que mentías, lo ocultabas, lo negabas,
¿no? Culpabas a otros, y la espiritualidad es asumirlo, asumirlo. Y lo vemos ya para compartiendo, por ejemplo, en las reuniones comunitarias, ¿no? De los días miércoles, cuando, oye, pues que se perdieron unas galletas, ¿no? Y entonces decimos, ¿quién tiene las galletas? No, pues nadie tiene las galletas, ¿no? Habemos 25 personas aquí y nadie tiene las galletas. Y estamos las 25 personas que habitan esta casa, ¿no? Entonces, y en ese momento, obviamente, compartimos o transmitimos que el reconocer el acto, ¿verdad? El tener el valor, el tener la honestidad y la buena voluntad, la apertura de poder reconocer, yo lo hice y yo me equivoqué en la mayoría, si no es que en todas las veces, para nosotros eso es algo muy importante y que se reconoce y que ni siquiera tiene una consecuencia, ¿sabes? Si acaso la consecuencia es reparar el daño, ¿no? Porque reparar también es un principio espiritual. Entonces, pero es dificilísimo, o sea, son 3 galletas, ¿verdad? Ni modo que me crucifiquen por 3 galletas o que me metan al calabozo, sino son 3 galletas. Pero eso tan sencillo que nosotros podemos ver como, sí, ¿sabes qué? Yo tenía antojo, las vi, se me hizo fácil, yo las tomé, yo veo cómo las repongo. Es un salto grandísimo y complicadísimo que esperamos. Entonces, ya para no ser repetitivo, pues para mí la espiritualidad es la práctica fiel de los principios espirituales, ¿no? Conmigo y con los demás. Sí, y creo que esto que mencionas es bien potente, Carlos, porque de repente se nos olvida, a mí se me olvida cada rato, el tema de que la espiritualidad es una práctica, no es una teoría, no es una explicación, no es darle más vueltas al coco, pues es hacer, ¿no? Y creo que eso nos resulta muy difícil, hay un paciente que ahorita que te estaba escuchando pensaba en él mucho, ¿no? Un paciente que decía, es que si yo me quedo aquí, si yo vivo este proceso, voy a tener un hueco en mi currículum, ¿no? Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Ya tengo varios, me dijo, ya tengo varios huecos en el currículum, entonces, ¿cómo le voy a hacer para, pues, qué voy a decir? ¿No? Entonces yo le decía, a ver, me gustaría escuchar qué vas a decir, ¿no? Y pues ya me contaba justo esto que decías ahorita, la mentira, ¿no? La mentira elaborada, ¿no? Pues que me fui a un curso por allá y me fui a un retiro por acá, porque rara vez alguien le llama a lo que hacemos por su nombre, ¿no? Rara vez alguien dice, estaba viviendo un proceso de recuperación, ¿no? Porque tengo un problema, ¿no? Entonces yo le decía a él, ¿no? Como me decía, o sea que cuando yo termine este proceso, ya no voy a tener esa mancha en el currículum. Y le dije, no, al contrario, ¿no? Cuando vivas este proceso, este hueco en el currículum va a ser algo que puedas aceptar y asumir, ¿no? Y cuando te vengan a preguntar, oye, ¿qué pasó esos años? Tú tengas una respuesta, ¿no? Y sea una respuesta honesta, ¿no? Y yo le decía, no tienes que contarle tu historia a todo mundo y no se trata de que porque me decía, vivimos en un mundo bien voraz, ¿no? Y yo decía, pues sí es cierto, ¿no? O sea, no todo el mundo acepta la adicción como debería, por eso Alcohólicos Son Anónimos, ¿no? Hay muchas cosas importantes que hablar de ahí, pero creo que fundamentalmente se trata de nuestra capacidad de decir la verdad ante nosotros mismos, no ante el mundo, pues, ¿no? Entonces, entender qué pasó en este documento que yo redacto, que yo edito, ¿no? Donde tengo que mentir, ¿no? Tengo que mentir para sobrevivir, ¿no? Entonces, a mí me parece que la práctica de la espiritualidad es esto, ¿no? Dejar que venga lo que tenga que venir, porque lo que yo he venido haciendo es evitar, ¿no? Ese es el gran tema, pues, ¿no? Que este malestar psicológico del que yo hablaba tiene que ver con una evitación experiencial. La persona no logra entrar en contacto con eso que le duele con muy justa razón, ¿no? O sea, hay muchos ejemplos de esto, ¿no? El ejemplo clásico de la mamá que se angustia por el hijo, ¿no? Entonces, que no puede dejar de pensar en él, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, enfrentar la situación, pues es enfrentar algo duro, ¿no? Y creo que en alguna conferencia que tú mismo diste, una señora decía, entonces, ¿qué? ¿Dejo que se muera? ¿No? Y la respuesta, pues no es dejar que se muera, la respuesta es, nunca has tenido control sobre esa vida. Claro. Si esa vida va a terminar, va a terminar.
¿no? Entonces, la espiritualidad es esta práctica que yo no creo que alguna vez se termine, pues no es como que, bueno, ya terminé de ser espiritualoso y todo está bien el día de hoy. Al contrario, ¿no? Creo que esta presencia que nos invita a la espiritualidad es aprender a vivir la vida con todo y sus sinsabores. No solamente con esto que me gusta, no solamente con esto que me atrae, no solo con esto que me distrae, ¿no? Entonces, creo que esta práctica también nos deja en un terreno mucho más honesto para el bienestar, ¿no? O sea, tenemos una persona que vive con un trastorno complejo, que es un trastorno límite de personalidad, y pues bueno, en general vive muy intensamente sus emociones y no logra entrar en contacto con que alguien le diga que alguien le diga que no, ¿no? Entonces, eso es un tema así complejísimo porque dice ella, es que cada vez que me dicen que no, pues yo siento que me rechazan durísimo y no puedo con eso, ¿no? Entonces, esta aceptación como principio espiritual nos habla de que sí, la vida incluirá rechazo, ¿no? Sí, habrá personas que no seremos santo de su devoción y podemos vivir con ello, pues, ¿no? Entonces, esta herramienta nos da ese chance, pues no es que no, nos convierta, como decías ahorita, en el monje monedita de oro que le cae bien a todos, que siempre está de buen humor, que nunca llega tarde. No, es una persona, como bien decías ahorita, que pues es en ese día malo, ¿no? Puede reconocer que hay dolor, que hay malestar y podrá hacer algo al respecto. Cuando no es así, pues la habitación ya se convierte en una cosa que cobra vida propia y es una cosa que nos angustia, nos devora y nos mastica lento todo el día, todos los días, ¿no? Entonces, creo que la espiritualidad nos dice, oye, sí hay malestar, ¿no? Y creo que alguna vez tú lo decías, ¿no? Sí es difícil, pero no tiene que ser tan difícil, ¿no? Sí hay dolor, pero no tiene que doler tanto, ¿no? Para que tú sigas con tu vida, pues, ¿no? Entonces, hablamos hace rato de lavar platos, de levantarse temprano, ¿no? De caminar al gimnasio, que uno dice, oye, pues parece puro sacrificio, ¿no? Pero creo que, de nuevo, bajo esto que yo te decía de la apertura para que estas cosas pasen, pues ahí es donde la magia ocurre, ¿no? Donde esta persona que yo pensé que no, mucha gente dice, yo no tengo nada que decir porque ya me equivoqué demasiado. Y de repente esa persona que se equivocó demasiado le comparte su experiencia a otra que no ha vivido su experiencia y ¡pum! Aparece, ¿no? La perla, la que decimos nosotros, ¿no? Como este momento de, órale, no tenía ni idea y a mí me pasó, ¿no? A mí me pasó con una persona en Body donde pues los dos, ¿no? Irremediables, ¿no? Con errores imperdonables y nos encontramos ahí, ¿no? En la desazón del no sé qué hacer con este dolor, pues yo tampoco, ¿no? Y en esa escucha, en esta, de nuevo, espacio para que ocurriera ese dolor, pues hubo la confraternidad, no existió este momento de entendimiento que ya no tenía que ver con justo lo que decías, que me perdonen, que ya no me castiguen, no, lo aceptamos, ¿no? Es lo que es lo que hay. Y ya si queremos hacer algo, pues lo haremos desde un sitio mucho más ligero, pienso, ¿no? Porque todo esto de la culpa, la vergüenza, ¿no? La monserga del pasado, una de las promesas de AA es esto, ¿no? Nos vamos a relacionar de forma distinta con el pasado, ¿no? Y no vamos a acceder a él ni desde la nostalgia o desde la culpa incapacitante que ahí nos tiene bien atorados para movernos, ¿no? Entonces, creo que esto que mencionas de la práctica, por lo menos para mí, me hace todo el sentido del mundo. ¿Y qué es eso? La gente no está acostumbrada a practicar, no está acostumbrada a decir, a evadir, a defenderse, a ponerse de patas para arriba, pero esta práctica yo lo veo así, ¿no? O sea, yo llego a Body y no le digo nada a nadie, pero veo, ¿no? Al servidor sirviendo, ¿no? Al paciente haciendo lo que le toca, al terapeuta dando su sesión, y es una calma, no es un airecito ahí, ya casi parece la Rosa de Guadalupe, pero es una cosa que se siente, que se vibra, ahí anda el perrito, ¿no? Tranquilo, ¿no? Y que es algo que de repente, lo hemos hablado, la gente no entiende, ¿no? O sea, el tema yo lo he escuchado de pacientes ahorita, ¿no? De me siento bien por primera vez en la vida. No quiero estar aquí, ya me quiero ir, pero me siento bien por primera vez en la vida. Tengo muchísimos problemas y dedos allá afuera, pero por primera vez en la vida conocí la serenidad, ¿no? O sea, yo había hablado de éxito, de mérito, de dinero, de carros, de lujos, y aquí encontré otra cosa, ¿no? Que la serenidad, ¿no? Lo platicábamos tú y el otro día, ¿no? La risa, la posibilidad de reírse otra vez, ¿no? La posibilidad de encontrar maneras de conectar con el mundo, ¿no?
que nos den un placer limpiecito, pues. Y no estoy hablando de moralidad, de los buenos y los malos, porque no, o sea, no se trata de eso. Creo que los principios no tienen que ver con el buen camino, sino tienen que ver con un camino que me deje tranquilo al final del día, ¿no? El otro día me preguntaba un compañero, oye, ¿cuál es tu definición de éxito? ¿No? Y se la robé a un boxeador británico que decía, pues para mí el éxito es levantarme en la mañana, ver el espejo y no aborrecerme, pues, ¿no? Porque he venido un buen rato de mi vida castigándome, señalándome, persiguiéndome, latigándome, y el día de hoy ya me veo con menos rencor, ¿no? O sea, o ya veo mis actos con menos aprensividad, lo mismo con el resentimiento, pues, ¿no? El programa, la espiritualidad nos habla de soltar sin resistencia ni resentimiento, ¿no? Ahí va, pues, es lo que es, ¿no? El perdón como principio, ¿no? Decir, pues no es para el otro, no es que le justifique al otro, no es que el otro se salga con la suya, es que yo ya no quiero andar cargando con la deuda, pues, con el recibo de que todos me deben, ¿no? O al contrario, ¿no? Que yo le debo al otro, ¿no? Entonces, creo que esa práctica, cuando se lleva a cabalidad, pues nos deja en un terreno un poquito más tranquilo. Pienso nuestra misma, el servicio que prestamos en este mismo momento dando esta conferencia, ¿no? Es algo que, bueno, ya es noche, ¿no? Seguro alguien tiene hambre, pero aquí andamos todos, pues, ¿no? Entonces, de repente se convierte en una cosa de justo la práctica, ¿no? En el acto nosotros de hacer esto, de tener esta conversación, de compartir estas ideas, y las personas que están acá en el acto de conectarse, en el acto de escuchar, pues ahí se están moviendo cosas, ¿no? Que nos sacan de estas inercias, pues, del mundo y nos conectan mucho más a la vida, ¿no? Que creo que es interesante, ¿no? Entonces, no sé si resuena contigo esto que te comparto, Carlos, pero creo que si hablamos de desconexión o de angustia como la fuente del malestar psicológico, yo creo que la conexión, la espiritualidad, todo esto que mencionamos puede ser parte de la cura también. Justo esta conexión que mencionas. Hablábamos ahorita de cuando la persona llega y se le retiran todos los recursos que ha venido utilizando, ¿no? O gran parte de los recursos que han venido utilizando. Y de repente, pues, le damos la herramienta de la espiritualidad, pero compartirle o compartir cómo realmente se la damos, ¿no? Y parte de nuestra labor en Casa Bodhi, pues, es el, de alguna forma, supervisar, acompañar, preparar, moldear, influir en la comunidad para que, pues cuando la persona ingresa, uno de los componentes que mencionábamos ahorita, además de practicar los principios, pues es lograr concebir algo, pues, o más bien poder reconocer que no soy el más grande, el que todo lo sabe, el que todo lo puede. Y esto es bien complicado, ¿no? Entonces, cuando llega la persona, es importante también que se da cuenta, ¿no? Por decirlo así, que ya no tiene por qué hacerlo solo, ¿no? Que ya no está solo, que ya no necesariamente lo tiene que hacer solo y que habemos un grupo de personas solas, ¿verdad? Que nos vamos a acompañar para hacerlo juntos, ¿no? Entonces, este componente de poder más grande que yo, pues es el que la comunidad, ¿no? Diferenciando entre el ambulatorio y el residencial, esta comunidad viene a generar o viene a impactar, porque dices tú, ok, a ver, el staff clínico le da espiritualidad, ¿cómo se la vas a dar, ¿no? Entonces, parte de nuestra chamba, que formamos parte importante de esta comunidad, ¿no? Somos participantes con diferentes funciones y lo hemos hablado, ¿no? Uno barre el cuarto, otro lleva la sesión, otro da la conferencia, otro va por el mandado, otro... Entonces, todos somos elementos importantes de la comunidad. Entonces, nuestro trabajo es poder abastecer de nuevos recursos, ¿no? A través de acompañarlo, de que sepa que no lo tiene por qué hacer solo y que si él solo no puede o si él solo no ha podido, pues que todos juntos sí vamos a poder. Y que creo que para muestra pues falta un botón, ¿no? Y que la experiencia de las instituciones y de los programas pues han demostrado que juntos, ¿no? Llegamos más lejos, no más rápido, pero sí más lejos, y creo que es lo que todos queremos, pues, ¿no? Entonces, poder como tratamiento residencial sostener al paciente cuando él no puede sostenerse, introducir cuando él no conoce las puertas, ¿no? Acompañar cuando él a veces ni siquiera quiere ser acompañado, no permitirle, ¿no?
que se rinda ante la recuperación, sino que se rinda ante su enfermedad, pues toda esa es la función que tiene una comunidad terapéutica o una comunidad de pacientes o de personal en un tratamiento residencial. Y lo veíamos, aumenta muchísimo la probabilidad, porque pues conociendo toda la resistencia y todos estos elementos ya mencionados, pues estar constantemente en sesión tras sesión son una serie de oportunidades que si a lo mejor las primeras 3 sesiones, ¿no? Oportunidades de participar o de atender o de escuchar se han pasado, pues quedan muchas más y queda mucha gente en muchos espacios y a veces los mensajes, ¿no? Llegan en diferentes momentos, tal vez inesperados, ¿no? Desde el perrito, como mencionabas, ¿no? Que llega en el momento en el que y para mí hay una conexión con algo más grande que es mi comunidad, que es este perrito, que es esto que está alrededor de mí y que buscamos a través de diferentes chispazos y de nosotros como institución agotar todos los recursos que están a nuestro alcance, poder encender ese espíritu, ¿no? Poder llenar o poder mostrarle o poder ilustrar a la persona, ¿no? Cómo atender esa necesidad sin tener que recurrir a una sustancia, ¿no? O tener que escapar de ese dolor. Y esa es, pues, la parte importantísima que tenemos como institución, no tanto nosotros como muchas otras instituciones, ¿no? Sí, totalmente. Y me encantó esto que decías del grupo de personas solas, ¿no? Creo que, de nuevo, la espiritualidad, como yo les decía, de espacio, es esto, ¿no? Este lugar donde las personas que no tienen lugar se aglomeran, pues, ¿no? Y creo que eh, es una cosa bien, ¿cómo decirlo?, completa, pues esto de en todos nuestros asuntos no es una cosa menor en el programa, ¿no? En todos nuestros asuntos se refiere a no solamente ser honesto ante el hecho de que consumo de forma abusiva, ¿no? En todos nuestros asuntos es decir, bueno, soy honesto ante cosas que no puedo cambiar, que me duelen, que me preocupan. El tema de los límites, por ejemplo, hablando un poquito de familias, es eso, ¿no? O sea, practicar la espiritualidad desde la familia tendría que ver con ser bien honestos, ¿no? Y lo hemos hablado varias veces de forma medio agridulce, cuánta secrecía hay en las familias, ¿no? Cuántas cosas inconfesables hay en las familias, cuántas cosas que todo el mundo sabe y no lo decimos, y no lo admitimos, y no lo aceptamos, ¿no? Entonces, creo que es bien importante ahí como dar ese también mensaje al resto, ¿no? De lo que nosotros estamos buscando hacer acá adentro es brindar a la persona de un contexto diferente, ¿no? Que neutralice todo lo que viene construyendo y manteniendo su adicción y darle las pautas para que lo haga diferente, ¿no? Sin embargo, si eso no está ocurriendo afuera de manera paralela, híjole, va a ser bien complicado, ¿no? Y es doloroso cuando una persona logra tener esta espiritualidad porque de repente pues la práctica solita nos va a ir dirigiendo y va a decir, oye, pues si yo me doy cuenta que mi familia me enferma, lo más honesto y sensato será que yo me aleje de ese espacio, ¿no? Y ahí es donde entran las decisiones difíciles que la mayoría de nuestros residentes, sobre todo a las personas que han vivido el proceso y se quedan con nosotros a trabajar, que yo lo veo a diario, pues, ¿no? Personas que se distancian de sitios, de relaciones, ¿no? Se pierden de experiencias solo con el afán de mantener su sobriedad como prioridad y como un estilo de vida que se dice en todas las sesiones, ¿no? Mientras sigamos este camino, pues no hay nada que temer, ¿no? Y hay veces que seguir este camino es difícil confiar, es difícil proyectar hacia el futuro sin paniquearnos, pero bueno, creo que la evidencia también nos va respaldando, pues, ¿no? Creo que cada de estas personas, yo incluido, ¿no? Como cada vez que he podido confiar o dentro de todas mis dificultades logro soltar, cosas buenas pasan, ¿no? Entonces, hay muchas historias muy bonitas en la casa, ¿no? De ese tipo de eventos donde la gente pues termina soltando y de repente las familias dicen, oye, yo quiero lo que él tiene, ¿no? Yo quiero que mi hijo se porte como este consejero, ¿no? Entonces, creo que bueno, para que eso ocurra, pues tendrían que moverse muchos mecanismos, como bien decías, internos, ¿no? Que requerirán de trabajo, de esfuerzo y de
de constancia, ¿no? Justo, y bueno, nada más para cerrar esto que mencionas, hay muchas familias que es muy curioso, ¿no? O sea, la importancia de la espiritualidad en diferentes aspectos. Me dicen, ¿y cómo sabes tú cuando la persona, o sea, cuando el cambio es genuino, ¿no? Normalmente cuando es de ingreso me dicen, es que él es muy mentiroso, es que él es muy manipulador, es que él es muy inteligente, ¿no? ¿Y cómo puedes saber tú después de algún tiempo si es genuino, ¿no? Y creo que la herramienta de la práctica espiritual pues es bien importante porque yo le he platicado o le he preguntado más bien a pacientes con reincidencias después de mucho tiempo, muchas reincidencias, les digo, ¿qué hubiese pasado, verdad? Si la primera vez que tomaste tratamiento hubieras confiado, ¿no? Hubieras soltado, ¿no? Hubieras sido obediente, ¿no? Humilde, honesto, y simplemente hubieras dicho, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y yo lo voy a hacer. ¿Qué hubiera pasado? Y dicen, no, pues me hubiera recuperado. Entonces, cuando el paciente aparenta estar generando cambios muy, muy positivos, ¿no? Y yo le pregunto, pues, o sea, creo que las preguntas muchas claves son, bueno, pues esta es la recomendación, ¿no? La recomendación es no volver a casa. La recomendación es continuar. La recomendación es hacer estos cambios. Y cuando ves esta dificultad para practicar, pues, ¿no? Para soltar, es cuando te das cuenta en dónde está parado la persona, ¿no? Porque, pues, yo les pregunto, bueno, vámonos a lo básico, ¿no? Del programa de los 12 pasos, ¿no? ¿Confías en tu poder superior? ¿Tienes tu concepto? Sí, sí. ¿Cómo está tu relación? No, está excelente. Nunca, como nunca. Pues si tú confías en tu poder superior, descríbeme a tu poder superior, mencióname sus características, ¿no? Pues que es bueno, que me quiere, que me procura, que me cuida, que está ahí siempre, que puedo acceder a él en cualquier momento. Bueno, pues si ese es tu poder superior y hoy a través de 10 personas se está manifestando, ¿verdad? Y te está dando alguna recomendación y entre esas 10, tu familia, pues, ¿no? Tu papá, tu mamá, tus hermanos, tu novia, 4 psicólogos y 6 personas de la comunidad te están recomendando que, pues, que sigas por aquí. No, yo por ahí no voy a ir, ¿no? Entonces, este crecimiento, despertar espiritual también es notorio cuando las personas lo logran, ¿no? Y esto a nosotros nos permite en los tratamientos residenciales, pues también, si bien no es un factor determinante, pero sí poder identificar en qué etapa de su proceso se encuentra, ¿no? La persona para poder seguir avanzando con las siguientes etapas, ¿no? Totalmente, totalmente. Y creo que esas son las preguntas, ¿no? De repente algunos pacientes se enojan conmigo porque yo enseño la misma, ¿no? La misma diapositiva. ¿Qué tengo que hacer? Ya estoy cansado, ya, ¿qué quieres que haga? Y yo, a ver, eres receptivo, eres una persona que puede cambiar de opinión, es una persona que acepta influencia de otros, eres una persona paciente, ¿no? O eres una persona que quiere todo para ya, ¿no? Y creo que es como muy obvio, como lo decías, ¿no? Y no sé quién mencionaba esto, ¿no? Pero decir, quien vive en sobriedad y quien está enamorado se le nota, ¿no? O sea, se ve pues ahí en la actitud, en la respuesta, en la disposición y en esta capacidad para soltar. Obviamente no es fácil, es un camino bien... Esta práctica, pues, ¿no? Se habla mucho en las terapias contextuales, ¿no? El primer día que uno practica algo que no ha practicado nunca, pues va a sonar raro, pues, ¿no? O sea, si toco la guitarra por primera vez, va a sonar raro. Si me meto al agua a nadar, voy a andar ahí chapoteando raro, ¿no? Entonces, creo que parte de entender que el proceso es un proceso, ¿no? No es un evento, pues no es una cosa ahí que va a aparecer de la nada, de generación espontánea, no es algo que vamos a ir construyendo, pues ahí más o menos podemos irlo haciendo. No es fácil, pero bueno, creo que un mantra interesante de la espiritualidad es, si no es sencillo, no es espiritual, pues, ¿no? Entonces esto de mantenerlo simple y es, hoy no se puede, nada más, ¿no? O sea, sin mayor explicación, sin mayor alegata, creo que uno de los frases que a mí me gustan mucho o definiciones es la espiritualidad como el acto de dejar de pelear, ¿no? Dejar de resistirme, pues, ¿no? Ya estuvo, pues, ¿no? Y eso tiene sus implicaciones, los residentes las tienen bien claras, ¿no? Es que si yo suelto, entonces tal cual. No, si yo dejo
decías hace rato, ¿no? Si no bajé el pollo congelado, entonces no sé qué voy a comer hoy, y ahí está la historieta, ¿no? Y es como, la espiritualidad es mucho más, pues si no lo bajaste, no lo bajaste, pues y veremos qué hacemos el día de hoy para comer, y veremos qué hacemos el día de mañana con el fregado pollo, pues, pero el tema de estar aquí y en el ahora presentes en el mundo, pues eso es una de las habilidades que buscamos que nuestros residentes desarrollen, pero bueno, tiene su chiste y su dificultad. En fin, Carlos, no sé si hay algo que no estemos diciendo, que creas que tú creas que es importante mencionar de la espiritualidad y los tratamientos. Realmente creo que es un tema muy extenso y hay muchísima información. Creo que teníamos más o menos planteada la plática, la conferencia, y nos quedamos en las primeras preguntas, al modo, ¿verdad? Hay personas que nos critican por lo mismo, pero la realidad pues es que es un tema muy, muy extenso, ¿no? Lo mencionabas ahorita, el aquí y el ahora, el meditar, el estar en contacto con el presente, con lo que, con soltar, ¿no? Con vivir el momento y muchos otros elementos que podemos mencionar de cómo los podemos o cómo los ponemos en práctica en el tratamiento residencial, pero bueno, tomaría muchísimo tiempo más, ¿no? Entonces, yo creo que podríamos dejarlo para continuar en una segunda parte más adelante. Tal vez nos faltó mencionar un poco más sobre la aplicación en el tratamiento y en la etapa de la oportunidad que tienen los pacientes en la reincorporación social de seguir practicando estos principios, porque lo decíamos y se lo hemos dicho a los pacientes 1000 veces, pues no. No es que ya dije la verdad, bueno, ahora hay que sostenerlo, ¿no? Sostenerlo en el tiempo. Quieren hacer un cambio, hacen el cambio, pero esperan que algo que se ha cambiado durante una semana, pues sea ya confiable o creíble o permanente, pues, y realmente persistir y sostener y continuar a pesar de las complicaciones, pues es algo de lo que tienen los pacientes como oportunidad, porque nada más para cerrar, pues lo hemos visto, ¿verdad? Lo hacen una semana y a la semana dicen, ya estoy listo, o sea, ya lavé platos en un restaurante una semana, ya puedo dirigir una empresa, estoy listo para irme, pues, ¿no? Y bueno, lo que buscamos, pues sabemos que esa primera etapa o primera semana o segunda semana, pues vienen diferentes crisis que hay que seguir experimentando, y ante esas crisis hay que seguir poniendo en prácticas los principios espirituales, ¿no? Pues que ya mencionamos ahorita, y creo que es ahí donde muchos de los procesos si salen de forma prematura, pues terminan no concretándose de manera favorable. Pero bueno, te digo, ese y muchas otra información por ahí que podemos seguir compartiendo sobre la importancia, que lo decías ahorita, pues, ¿no? Híjole, pues la espiritualidad, de hecho hay un ejemplo, ¿no? Una anécdota en el libro de Llegamos a Creer, de Alcohólicos Anónimos, que dice que estaban en una reunión en una ocasión y estaba una persona compartiendo en grupo, ¿no? En la tribuna. Y él estaba dando su compartimiento y al finalizar la reunión, él bajó de la tribuna y al finalizar la reunión se acercó una persona y le dijo, oye, me gustó mucho tu compartimiento. Nada más, con lo único que no estoy de acuerdo es que dijiste que no crees que este programa sea 100% espiritual. Y la persona le dijo, si quieres al finalizar podemos seguir debatiendo este punto. La cuestión fue que la persona se retiró porque no había nada que discutir, pues, ¿no? El programa de recuperación es un programa 100% espiritual, y lo que nos dan todas estas herramientas, tanto clínicas, médicas, psiquiátricas, pues son la oportunidad de despertar el espíritu como un denominador que mencionábamos ahorita como principal necesidad para poder, pues, lograr cambios importantes en nuestra vida y así recuperarnos, ¿no? Entonces, pues nada más hablando de este factor fundamental para podernos recuperar. Claro. Y creo que esta sencillez, pues, es lo que hace tan potente al programa, y se dice, pues, ¿no? Es un programa sencillo para mentes complicadas, y nuestra labor a veces,
se tendrá que tratar de hacer que los velocistas se conviertan en maratonistas, ¿no? Y es duro, es pesado y a veces cuesta mucho practicar y soltar, pero como bien mencionas en este muy bonito ejemplo de, pues no hay mucho más que decir, pues, ¿no? Lo hacemos o no lo hacemos y si cuesta, pues pedimos ayuda y lo haremos, pues, pero no es una cosa que podamos resolver incluso nosotros, ¿no? Que gran parte de la práctica de la espiritualidad también nos incluye a nosotros como clínicos y decir, pues bueno, no somos dioses, ¿no? No vamos a cambiar lo que no ha cambiado en años, nada más por nuestras lindas caras, ¿no? Y también habrá que aceptarlo haciendo la chamba y solo por hoy, intentando que todos estos cambios ocurran. Muchísimas gracias, Carlos, por tu Por eso, tiempo, por tu voluntad de estar acá. Gracias a quienes se conectan el día de hoy. Nos veremos en un par de semanas más en una conferencia más de Casa Body Adicciones. Mi nombre es Diego Lucano. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Buenas noches. buenas noches. Hasta luego.